Bueno, muy buenas tardes a todos, a todas y todes. Gracias por venir en este lugar. Vamos a continuar con lo que tiene que ver con el trabajo en el rol de los medios. Nos toca llevar adelante esta mesa. Me parece sumamente importante porque es una forma en la cual los casos o el conocimiento acerca de los casos de abuso sexual contra infancias y adolescencias llegan al conocimiento popular, ¿no? A la gente. La gente se entera de que están pasando las cosas. Obviamente yo soy solamente moderador, me acompañan colegas y amigas también, de muchos años, en esta mesa, en este caso María Lucía Guerra, que es licenciada en Comunicación Social, forma parte del equipo de comunicación del Fondo de las Naciones Unidas para las Infancias, mejor conocido como UNICEF, desde 2018. La queridísima Lorena Uribe, técnica en Comunicación Social y periodista especializada en asuntos judiciales y policiales, redactora del portal Resumen Policial y desde 2015 cofundadora del programa de radio y portal de noticias Tarde pero Seguro. Y acá a mi lado el señor Franco Torchia, graduado en Letras, desde 2013 conduce en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires el ciclo de diversidad sexual No se puede vivir del amor. En 2022 fue distinguido como comunicador por la organización, la comisión organizadora de la Marcha del Orgullo LGBTIQ+, de la Argentina, y conduce el programa de información general Francotirador por la 990. Bueno, el rol de los medios, una frase bastante trillada, ¿no? Que nos ha llevado a los periodistas a hablar y a debatir en más de una ocasión. Le voy a dar el paso a Lucía Guerra. ¿Sí? Hola, no sé cómo. Ahí está. Bueno, antes que nada, muchas gracias a Victoria, a las autoridades de la provincia, a las autoridades de Ushuaia por invitarnos, por generar este espacio que desde UNICEF consideramos tan importante, porque tantas exponentes de distintos ámbitos desde su espacio puedan compartir, puedan contarnos sus experiencias, puedan ahondar sobre esta problemática que desde UNICEF creemos es sumamente importante. Aquí nosotros vamos a hablar del rol no solo de los medios de comunicación, sino también los comunicadores en todos los espacios donde estén, de cómo se aborda el tema del abuso sexual contra la infancia y la adolescencia. Nosotros en UNICEF tenemos, voy a volver a otros minutos, esta guía que es de libre descarga, la pueden encontrar en nuestra web, donde tenemos algunas herramientas. Yo ahora voy a pasar rápido las herramientas, así después podemos generar un espacio de charla. Tenemos que arrancar inevitablemente con las definiciones de abuso sexual, porque como verán, en la mayoría de los medios se habla de abuso sexual infantil, cuando la manera correcta de decirlo es abuso sexual contra la infancia y la adolescencia. Así como también se habla de prostitución infantil, cuando en realidad es explotación sexual comercial contra las infancias. Son delitos, tenemos que llamarlos como tal, tenemos que nombrarlos como lo que son. Nombrarlos de manera distinta es relativizarlos, es incluso poner en manifiesto a veces que hubo voluntad de las víctimas, cuando no es así. Algunas herramientas que proponemos desde UNICEF para una cobertura respetuosa de derechos. Tenemos que salir de la nota emocional, tenemos que evitar apelar a la sensibilidad del lector. Tiene que ser una nota de denuncia, es un hecho aberrante y debemos contarlo como tal. Tenemos que contextualizar, tenemos que explicar bien en qué contexto se dieron los hechos para que suceda esta situación. Tenemos que evitar el estigma, tenemos que proteger los derechos de las chicas y chicas que sufrieron este tipo de abuso. Acá, hoy y a lo largo de estas 2 jornadas, hay una enorme cantidad de profesionales que pueden hablar de la materia, que saben, que tienen información certera. Consultémoslos como fuentes, llamémoslos, enriquezcamos nuestras comunicaciones. Sé que muchas veces los medios de comunicación
no cuentan con el tiempo es un lujo para investigar, para profundizar, intentémonoslo hacer. Cuando hacemos este tipo de coberturas es necesaria la profundidad, es necesario darle a la nota la profundidad que necesita y abordarla con todas las aristas que son muy complicadas de una manera consistente, con datos, con análisis, con estadísticas. Tenemos que salir del caso aislado. No se trata de cual o tal o una nena o un chico que sufrió un abuso. Es una problemática general donde hay muchos rasgos comunes en todas. Hablemos de problemática y siempre incluyamos las líneas de ayuda. Nunca sabemos quién puede leer esas notas y es importante generar también un espacio en el que muchas veces una víctima puede ser la que está leyendo y es importante que ellos puedan saber a dónde acudir. Desde UNICEF nosotros promovemos mucho la participación de los chicos y de las chicas en espacios de comunicación, salvo en este punto. En este punto llamamos a la reflexión. Tomemos un minuto de pensar cuánto aporta realmente la voz de un niño o una niña que sufrió violencia sexual. Lo estamos haciendo pasar de nuevo por su trauma. ¿Estamos contribuyendo con el morbo o estamos aportando información de valor? En el momento que damos la nota, la víctima va a revictimizarse, vamos a ayudar cuando hay una causa judicial por detrás, cuando hay un menor de edad, está identificado. Tenemos que hacernos todas estas preguntas y en última instancia preguntarnos, ¿vale? ¿Justifica revivir el trauma? Si hay una fuerte voluntad por el niño, la niña, el adolescente que pasó por esta situación, que realmente tiene la necesidad de salir a hablar a un medio de comunicación, hay que explicar claramente lo que implica la cantidad de personas que van a acceder a esta información, que van a ver su foto, que lo van a escuchar hablar o la van a escuchar hablar, y por sobre todas las cosas, y siempre tiene que haber un consentimiento firmado por un adulto responsable, que muchas veces, como saben las estadísticas, muchas veces los abusos sexuales son dentro de la familia. Entonces esto se hace más difícil, pero ningún niño o niña debería aparecer en un medio de comunicación si no hay una autorización previa. ¿Cómo graficar sin mostrarlos? Acá hay algunas imágenes. Evitemos mostrarlos, porque contribuye con su revictimización, contribuye con que más adelante les cueste salir de ese lugar, de su trauma, con que les cueste ir a los lugares que van siempre y sentir vergüenza. No contribuyamos, no los mostremos, son chicos, son chicas. Hay muchos recursos con los cuales podemos contar una noticia sin necesidad de mostrar a la persona. Y por sobre todas las cosas, todos los chicos y chicas tienen que ser tratados con paridad en las noticias, sin prejuicios, sin discriminarlos por su condición social, por su género, por su lugar de nacimiento o su aspecto, que en este tipo de notas lamentablemente suelen condicionar, suelen adjetivar de manera que los estigmatiza, que pone voluntades en ellos que probablemente no tuvieron. Nadie elige ser víctima de abuso, ninguna condición nunca está dada. Y muchas veces de los medios se refuerza esta idea. Las líneas de comunicación y de ayuda son públicas, son gratuitas, informémoslas. En los medios de audiovisuales siempre deberían estar presentes cuando se hablan de estos temas. Siempre tenemos que... los medios de comunicación están al servicio de los espectadores también. Démosle información que puedan utilizar, contribuyamos desde el lugar que nos toca,
hablamos en este congreso de corresponsabilidades. Todos tenemos responsabilidad, el que consume y el que mira. También puede ayudar a alguien al ver, que sabe que está pasando por esta situación, al tener la información cerca. Ahí vamos a hablar de algunos ejemplos, de los mismos medios muchas veces, a veces dan bien y a veces dan mal una noticia. Una noticia que estuvo las semanas pasadas fue en todos los medios de comunicación fue la de la Gama. Nos cansamos de ver el video de un niño que estaba pasando por una situación aberrante. Nunca hay que compartir un video, hay que compartir una foto, aun cuando se borra el video de ese chico, de esa chica, de ese adolescente. Esta situación contribuye al morbo. Este caso fue tan resonante porque estaba el Dalai Lama involucrado. Mostrémoslo a él, no hace falta mostrarlo. Ya lo que contamos desde el texto es suficiente para dar a entender qué fue lo que pasó. Este chico, el día de mañana, puede buscar en redes sociales, puede buscar en internet, tratando de superar su trauma, puede buscar y encontrar millones de notas y videos, y eso seguramente lo va a hacer sentir peor que si encuentra uno, que si encuentra dos. Tenemos la posibilidad de dar mejores comunicaciones, intentémoslo. Acá hay otro ejemplo también. Tenemos que ser muy concretos a la hora de nombrar estos delitos. En quién ponemos las responsabilidades. Desde las palabras tienen sentido. Tenemos que estar muy atentos a la información que damos. No es lo mismo hablar de la novia de Maradona cubana que hablar de una chica que fue obligada a estar con alguien, que estuvo con él. No es lo mismo. Tenemos que ser muy concretos a la hora de informar. Y cuando hay casos resonantes en los medios de comunicación en los que está puesto el acento, donde la atención pública está puesta en torno a un tema, los periodistas pueden contribuir y mucho, con notas que contribuyan a hablar de la temática en torno a un caso resonante, pero que pueden aportar información. Como por ejemplo, esta nota que dice: las personas hablan como pueden, y cuentan muchos casos de personas que pudieron hablar cuando pudieron hacerlo. ¿Qué dice el Código Penal? ¿Qué es los efectos que tiene sobre cada uno de los chicos? Y aquí también darle a los chicos y a las chicas la posibilidad de opinar. ¿Qué pasa con el consentimiento? ¿Cuándo no? Son infinitas las posibilidades de las notas que podemos generar en torno a un tema de interés, sin necesidad de entrar en el morbo, sin necesidad de entrar en la especularización, sin necesidad de revictimizar. Nada, antes de escribir una nota les proponemos: chequeen que esa nota se esté hablando de una violación de un derecho humano, que no haya revictimización, que quede claro que ningún chico, ninguna chica es culpable de la violencia sexual, que las responsabilidades que los delitos sexuales son delitos, contextualicen, sumen información estadística. Siempre hay que pensar cómo va a impactar en quien lo lee, y quien lo lee puede ser una víctima de este tipo de delitos. Seamos conscientes que hay chicos y chicas que consumen y ven las notas audiovisuales, que están en la radio, que están en la tele. Pensemos que todo lo que publicamos, ellos también lo ven. Bueno, le doy la palabra a mis compañeros. Muchas gracias, Lucía. A continuar con el panel, Muy buenas tardes a todas, a
todos, a todos, y agradecerles la posibilidad de poder debatir en la jornada de hoy acerca de este tema que hoy escuchaba y tomo varias palabras de distintos disertantes porque se habló de corresponsabilidad y eso significa que el Estado entiende que va a comenzar a trabajar en conjunto acerca del abuso sexual en las infancias y en las adolescencias y la violencia sexual concretamente. Entiendo también que el Estado tiene que ser partícipe en este caso, me toca de alguna manera jugar de local y de hablar acerca de lo que sucede en los medios de Tierra del Fuego respecto a lo que está sucediendo en relación a los abusos. Y teniendo en cuenta que a lo largo de toda la jornada me crucé con varias compañeras de militancia de distintos espacios y otros lugares donde nos hemos visto siempre militando desde los espacios feministas, me gustaría destacar también que el abuso sexual en las infancias y en las adolescencias se puso de manifiesto en principio allá por el 2019 durante la pandemia, y quiero reconocer ese trabajo del que se habló también y que son scratches y que es poner en palabra de alguna manera y mostrar, exhibir quiénes son las personas que han abusado sexualmente de nuestras infancias en Tierra del Fuego. Esas han sido las mamás en lucha, los grupos de madres protectoras que están a lo largo y a lo ancho del país y que en Tierra del Fuego surgieron allá por el 2019. No quiero dejar pasar esto porque a partir del 2019 en adelante y luego de esos hechos puntuales que fueron scratches, que fueron mamás con barbijos, con telas amarillas, con pañuelos amarillos, después de ese momento en Tierra del Fuego, las causas por abuso sexual comenzaron a avanzar una y otra vez con más agilidad, y eso para nosotras y para nosotros es muy importante. Allí es donde se puso el foco y ahí en ese momento es cuando comenzamos a hablar concretamente de abusos sexuales en las infancias y en las adolescencias con mayor espacio en los medios de comunicación. Debo reconocer y debo hacer un mea culpa porque hablabas como si la mayoría de las personas que estamos acá fuéramos comunicadores sociales, y yo realmente quisiera que todas estas 10 primeras filas estuvieran llenas de periodistas y de colegas, porque lo que nos falta en Tierra del Fuego son capacitaciones. Nos falta que los periodistas, las periodistas, tomemos conciencia de que somos parte de una sociedad, de que tenemos una responsabilidad social y que eso es por sobre todas las cosas lo que tenemos que llevar adelante. Más allá de la información, más allá de los hechos puntuales que en lo personal considero que deben darse a conocer sin estigmatizar, por supuesto, teniendo recaudos, aportando datos, entre otras cosas, pero considero que deben salir a la luz esta cuestión del oscurantismo, de no lo digo porque es familiar, es amigo, es conocido, es conocida, la víctima no. Yo considero que esas cosas no deberían de suceder. Trabajarlo desde el oscurantismo tampoco es bueno porque ahí tenemos un agujero negro donde no tenemos datos. Y como soy periodista, a mí me gustaría de alguna manera hablar acerca de datos también y datos de los que han ocurrido, de juicios que hemos tenido en Tierra del Fuego. Y me gustaría hacerles una pregunta, si el auditorio me lo permite, hacerles una pregunta a todos para que esto sea participativo también. Y me gustaría que levantaran la mano. Esta es una práctica, voy a aclararlo también, que en una actividad que hicimos hace unos años atrás con otras colegas, con Ingrid Beck, Constanza Ojeda, Natalia Caso, seguramente me olvidaré de muchas otras que son de acá, de la localidad y de la provincia. Hablamos acerca de violencia machista en ese momento, pero Ingrid Beck abrió el debate y la charla haciendo una pregunta. Y la verdad es que es muy bueno poder preguntar y participar con el auditorio. Y me gustaría preguntarles, o que levanten la mano, ¿quién de ustedes conoce a una persona cercana que haya sufrido algún abuso sexual en la infancia, en la adolescencia o en la adultez? Esto da cuenta
que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dice que 1 de cada 5 personas, mujeres particularmente, sufrieron abusos sexuales en las infancias o en las adolescencias. Y entre esos números, 1 de cada 13. Y para hablar de números, ¿sí? Y para que tengamos una idea también de lo que sucede en Tierra del Fuego, vamos a hablar un poco acerca de lo que ha ocurrido en los últimos 2 años en cuanto a juicios orales y públicos en la provincia. El año pasado se juzgaron solamente en Tierra del Fuego, que es una comunidad pequeña, podríamos decir, en comparación a otros lugares como Córdoba, o teniendo en cuenta que somos la mitad del país, pero somos una comunidad chica. Tuvimos 47 personas que fueron juzgadas por hechos de abusos sexuales. De esas 47 personas que se juzgaron, en Río Grande, 12 de ellos llegaron a juicios orales y 2 de esos procesos se resolvieron a través de omisiones de debates. En la ciudad de Ushuaia, aunque no se cubran los hechos, porque suele pasar que no se cubren los juicios orales, que no son públicos justamente para resguardar la integridad de las víctimas, hubo 14 juicios y 19 omisiones de debate. Eso habla que hay un gran número de hechos de abuso sexual que se resolvió en otro proceso antes de llegar a los debates y que esas personas por lo general no están detenidas. No quiero entrar tampoco en esta idea del punitivismo y de que las penas deben ser más altas, porque considero que la legislación vigente es acorde, es la que necesitamos. Sin embargo, necesitamos mayor acción y mayor compromiso. Mucho más. Ya hay una respuesta, ¿sí? Con esto que yo mencionaba, el hecho de la demanda que surge en las calles a partir de la militancia feminista, no feminista, y que se traslada luego a los poderes del Estado, yo creo que esa es una respuesta. Pero todavía nos falta porque todavía hay causas que están sin moverse desde hace años. Por otro lado, ya en el 2023 solamente hemos transitado 3 meses porque tenemos una feria judicial durante el mes de enero y ni bien comenzó a trabajar el Poder Judicial, hasta el día de la fecha se han llevado adelante 5 juicios orales en Río Grande por abusos sexuales. Esto significa que han sido consecutivos. En el medio de esos procesos no hubo otros juicios que no tengan que ver con delitos contra la integridad sexual de las personas. Y eso sí me parece un dato a tener en cuenta. Y esto habla también del conocimiento y de la denuncia que se han multiplicado a lo largo de los años. Esto me parece excelente porque la gente realmente está hablando, están poniendo palabras acerca de lo que sucede y hay una respuesta. Pero por otro lado, como contrapartida, tenemos que tener en cuenta que es alarmante la cantidad de abusos sexuales, porque además, en la gran mayoría, son hechos intrafamiliares. Entonces se detectan en otros espacios hasta que finalmente se llega a algún medio de comunicación. O quizás, ante la falta de respuesta de las instituciones, se llega en principio a los medios de comunicación. Y otro dato no menor, para tener en cuenta también, es que a la fecha hay 149 internos alojados en la ciudad de Río Grande, que es un número altísimo en relación a la capacidad de población carcelaria que estaba previsto, que eran 62. Bueno, de esos 149, 55 personas fueron detenidas por hechos contra la integridad sexual de una persona. Entonces es un dato realmente alto, tenemos que tenerlo en cuenta. Y me gustaría también hacer un paralelismo quizás con lo que sucede a nivel nacional sobre el tratamiento de un hecho particular y lo que sucede en la provincia. A nivel nacional hay una voracidad en relación a hablar de determinados temas que tienen que ver con estos hechos gravísimos, indagar, estigmatizar, bueno, y tiene que ver con el rating, por un lado. Si estamos hablando de una web, tiene que ver con los clics, con los ingresos a la página y el crecimiento, y esto sí tiene que ver con el morbo. Pero estamos hablando de grandes estructuras donde se busca justamente eso y quizás hay un periodista que debe cumplir con ese pedido.
En Tierra del Fuego se da la particularidad que muchos de nosotros, además de trabajar en un medio, como en mi caso que trabajo en el diario Provincia 23, pero que también tengo un portal de noticias, significa que yo puedo decidir cómo abordar una noticia. Yo puedo decidirlo. Y puedo imponer de alguna manera mi palabra en un diario y poder discutir cómo es el tratamiento de esa noticia. Lo que me lleva a grandes discusiones, por supuesto, dentro del ámbito laboral. Porque no todos los periodistas y los colegas y las colegas están dispuestos a debatir y hablar acerca de los derechos de las personas y cómo cuidarlas. A nivel nacional eso no sucede, en Tierra del Fuego pasan estas cuestiones. Un periodista quizás tiene un medio de comunicación y aún así decide exponer, violentar nuevamente, revictimizar, exhibir, relatar, mostrar e incluso hasta juzgar a una persona antes de que llegue a un proceso oral. Entonces, por eso insisto, hoy hablábamos de corresponsabilidad. Yo entiendo que la corresponsabilidad debe venir por parte del Estado y debe de haber alguna forma de regular lo que sucede en los medios de comunicación. Yo sé que si algún colega va a decir no, pero estás atentando contra la libertad de expresión. No, yo no estoy atentando contra la libertad de expresión, simplemente estoy pidiendo, de alguna manera me gustaría que el Estado pudiera regular la forma en el cómo se comunica y exigir de alguna manera que los medios de comunicación, los integrantes de los medios de comunicación, se capaciten, ya sea en la ley Lucio, ley Micaela, sobre el tratamiento de un abuso sexual y infinidad de temas que ya hoy por hoy sabemos que no podemos abordar con la liviandad quizás que se abordaba hace 5 años atrás. Ya hoy no podemos hacerlo. No podemos permitirnos justamente que eso suceda. No podemos olvidarnos que tenemos una comunidad chica. Como decía el doctor Rosansky, nos conocemos todos somos parte de alguna forma del Estado, de las instituciones, todos tenemos un conocido, una conocida. Bueno, intentemos justamente de poder abordar los temas de manera tal que sea responsable, así que yo apelo justamente a esta corresponsabilidad y buscar la forma de que la próxima vez se invite, no sé si yo calculo que las invitaciones han sido cruzadas, pero no están acá, y que los colegas, las colegas puedan asistir a estos eventos, porque no es solamente el inicio y el momento en que se abre el debate, sino que durante toda la jornada tenemos la posibilidad de conocer personas, hablar con personas, capacitarnos, adquirir todos conocimientos. Yo siento que todo lo que está acá, todo lo que ha pasado durante el día de hoy es conocimiento. Todo eso tenemos que tener la capacidad de procesarlo para poder trasladarlo a una nota. Y sin olvidarnos justamente que hay niños, que hay niñas, que hay adolescentes y que hay familias detrás de cada una de esas notas. Así que, por mi parte, simplemente era comentarles esto, que me parecía súper importante, y remarcar esto también, ¿no? Que el hecho de que hubo una demanda que salió en las calles, que surgió en las calles. Demanda de mujeres, la demanda de mamás en lucha, la demanda de madres protectoras, en definitiva, una demanda de los colectivos feministas. Esa demanda se trasladó al Estado. ¿Hay una respuesta? Sí, hay una respuesta. ¿Nos falta trabajar? Sí, falta trabajar y mucho. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lorena. Hay un par de conceptos que quiero que guardemos para terminar de debatir un poquito después. Esto de la cuestión de la libertad de expresión y lo que nos compete a nosotros como periodistas, ¿no? Como actores sociales dentro de este contexto democrático, que realmente hay una cuestión de la carga de responsabilidades al momento de informar, ¿no? Pero antes de seguir, le voy a dar lugar a Franco Torcho para que avance con su ponencia. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación a todos y cada uno de los responsables de este congreso. Este tipo de temáticas despiertan en mí demasiadas reflexiones, así que opté por escribir un texto para ordenar, o intentar ordenar, mejor dicho, algunas ideas que quiero compartir. Yo pertenezco, yo respondo, y yo a la vez decido inscribirme en la subregistrada población argentina
que desde sus infancias, durante sus adolescencias y a la vez a lo largo de toda su existencia, es objeto de una inferiorización que, si de abuso sexual se trata, como se trata hoy aquí, nos condena a la abusabilidad. ¿Por qué? Porque qué cuerpos, qué vidas, qué expresiones vitales son codificadas primero como problemáticamente diferentes y desmanteladas luego por el abuso. Las personas trans, las travestis, las lesbianas, los varones gays, las personas bisexuales, las personas asexuales, las personas intersexuales, las personas no binarias, nacemos todavía hoy bajo el escrutinio institucional que enrarece cuando no asesina nuestro desarrollo. No voy y no puedo empezar a hablar aquí hoy de nuestros tormentos como personas abusadas por la medicina, por la psicología, por la escuela, por el poder judicial, por los poderes religiosos, por la violencia mediática y abusadas también por los abusadores, sin subrayar que, por ejemplo, para dar el ejemplo más sangriento, la población travesti trans de nuestro país ha entrado en democracia hace apenas 11 años, de los casi 40 que acumula la Restauración Democrática Nacional, y que ni siquiera en esta democracia con DNI en la mano y ley nacional de acceso al empleo formal, la población travesti trans deja de experimentar abusos sexuales y abusos de todo tipo desde sus arrebatadas infancias. Arrebatos, entre comillas, correctivos, atropellos, entre comillas, sanadores, vejaciones, entre comillas, normalizadoras, que trastornan desde el seno mismo de las familias el devenir de las personas travestis y trans. Y quiero citar también, por ejemplo, las mutilaciones genitales a las que todavía hoy en nuestro país son sometidas en sus infancias o en sus adolescencias sobre texto de una adecuación al binarismo genérico, las personas intersexuales. Yo propongo entonces abandonar por un rato al menos la perspectiva cisexista del abuso y reinstalar en el núcleo de aquello que nos convoca hoy y que nos subleva el martirio silencioso de las víctimas de abuso que sienten aún hoy que merecen atravesar esas violencias como contraprestación a un Estado que las habilita a sobrevivir como sea y no las mata, o al menos no las mata directamente de entrada. Hay quienes sienten que le deben al orden social su derecho a respirar, la posibilidad de deambular aún torcidos en un ejército de rectos, y sienten entonces que deben pagar por no morir una vida plebiscitada que será vida plena si atraviesa pruebas y si soporta. El abuso sexual no es una marca distintiva de las infancias y adolescencias LGBTIQ+. Es un impuesto destructivo que muy frecuentemente recae sobre las mismas como pasaporte a zonas temporarias de dignidad. Y me permito agregar, ahí no hay madres que salgan de la cárcel. En la policíaca, en la judicialista, en el punitivista modo en el que los medios hoy por hoy apelan a los casos de abuso sexual, que por cierto son pocas veces, muy pocas veces. Claro, tratan de narrar abusos sexuales en infancias y adolescencias sin narrar estos abusos seriados a los que son sometidas las personas LGBTIQ+, porque esos abusos son sobreentendidos, porque permanecen en una dimensión casi tácita. Por el contrario, son noticia, por ejemplo, los abusos en un jardín de infantes, en el jardín de infante menos esperado, ¿no? O los abusos que cometen, por ejemplo, profesores de música, profesoras de matemática, que eran los más queridos, y que abusaron de quienes no se esperaba que corrieran ese riesgo, a diferencia de las personas LGBTIQ+. Y claro, los medios en esos casos interpelan a las audiencias. ¿Y a qué audiencias? A las audiencias privilegiadas. ¿Y por qué esas audiencias son privilegiadas? No porque sean masivas. El argumento de la masividad
esconde en general en los medios de comunicación tradicionales una operación ideológica y una pulsión comercial. Se llama masiva a una audiencia que en realidad es una audiencia voluntariamente jerarquizada. Y cuando el periodismo entonces recapitula casos supuestamente inesperados de abuso sexual, termina construyendo algo que, a falta de un mejor término, yo llamaría en este momento indignismo. Generar indignación. Y la indignación fosiliza, la indignación paraliza, la indignación no abre a la reflexión, la indignación suele derivar en punitivismo. Y de ahí en más entonces, el elenco de soluciones posibles que todos leemos y escuchamos a diario. Justicia por mano propia, paredón, pena de muerte, cadena perpetua para abusadores. Nunca, nunca educación sexual a toda hora y en todo ciclo radial y televisivo. Nunca formación emocional para garantizar una protección robusta para niñas, niños y jóvenes. Entonces, en síntesis, ¿qué producen los medios de comunicación cuando se lanzan a contar un escándalo, subrayo esto, de abuso sexual? Producen justamente escándalo. Y quienes al consumir esa información solamente se escandalizan, suelen ser los mismos que acto seguido, cuando en el jardín de infantes, en la escuela primaria o en el colegio secundario al que van sus hijas e hijos, proponen educación sexual, se niegan a que haya educación sexual. Por añadidura, me pregunto qué relación puede haber entonces entre el dato incontrastable de que, según las estadísticas oficiales de la Argentina, la mayoría de las denuncias sobre violencia sexual contra infancias y adolescencias es perpetrada por padres de familia, padres, hombres de familias hechas y derechas. Hay un modo de vincular la lógica del escándalo mediático que paraliza y que únicamente indigna con el hecho de que las cuatro paredes en las que reina y abusa, por ejemplo, un padre de familia, no se televisan. Cuando el abuso ocurre en escuelas, ámbitos de trabajo o espacios de deporte y recreación, asoman propuestas inmediatamente: despidos, investigaciones internas, búsqueda de cómplices. ¿Por qué entonces, cuando el abuso ocurre, como en la mayoría de los casos, en una casa, ni los medios ni las audiencias proponen modificar la institución familiar, reconocer que es, según las estadísticas, la más impune de las instituciones del Estado, la menos privada y la más riesgosa? Hoy, los abusos sexuales también ocupan espacios, sí, solo sí, involucran a personas conocidas, susceptibles de ser juzgadas por el control remoto en la mano como si fuera el martillo de un juez, y le permiten a las empresas de comunicación posicionarse. Una toma de posición que no incluye los maltratos laborales, la precarización y las redes de complicidad internas de esas empresas frente a otros delitos, incluso frente a otros casos de abuso sexual intramuros. La denuncia contra el conductor de televisión Jay Mamón es un caso ya paradigmático. El acusado es apartado de sus funciones y los medios entonces parecen actuar conforme a sus códigos de ética. Simultáneamente, esos medios no informan ni alertan insistentemente sobre cómo otros abusadores permanecen en sus puestos de trabajo. Pierde el trabajo, a veces, la persona conocida, y en la vida de los abusadores desconocidos parece no haber consecuencia alguna. Y de paso, ¿qué consecuencias debe haber? ¿Están generadas las condiciones para que imaginemos nuevas formas de pena y, mientras tanto, más y mejores mecanismos de prevención? Las y los periodistas especializados en las llamadas noticias policiales son en general quienes trasladan estas historias a sus plataformas periodísticas. El marco general a partir de allí es digno de un estilo lindante al de una comisaría. La notable incapacidad de comunicar, la opacidad inherente a los vínculos en los que media abuso alcanza mucha nitidez cuando la historia en cuestión tiene el aspecto general de un noviazgo o un matrimonio aparentemente feliz. En los abusos sexuales puede haber ternura, puede haber afecto,
puede y suele haber incluso momentos de protección y hay abuso. Esto es incapturable para el periodismo en general, y de capturarlo, el periodismo, es prueba suficiente para él de relativización del daño. Hace más de 3 décadas, cuando Héctor El Bambino Veira era socialmente absuelto por haber sido seducido, según mayorías, por un niño atrevido, a esto se le llamaba provocación. Hoy ese argumento quedó legítimamente invalidado. Sin embargo, invito a pensar qué otros supuestos alicientes rigen hoy la comunicación periodística de abusos sexuales en infancias y adolescencias, y a la vez, ¿qué ocurre cuando ciertas historias son comunicadas? El asesinato del niño Lucio Dupuy es, claro, el sumum de esta depredación periodística. Más allá de los incesantes esfuerzos de comunicadoras y comunicadores por desenfocar del caso la orientación sexual y la identidad de género de sus asesinas, el crimen solo contribuyó a recriminalizar el lesbianismo y a responsabilizar a los feminismos. Hace muchos años tenía que escribir sobre un acto de violencia racista que había visto en televisión y llamé a un sociólogo amigo, Ezequiel Gato, porque quería leer más sobre violencia racial y le expliqué para qué. Y cuando le dije, porque vi esto al aire y quiero escribir sobre esto en una columna periodística, me dijo, ah, ok, vos querés escribir sobre el corazón de la bestia. Lamento tener que compartir una mirada que quizás suene tan pesimista por momentos sobre los medios de comunicación, pero voy a cerrar esta intervención parafraseándolo a Gato y diciendo que lamentablemente todavía estamos en materia de medios de comunicación frente al corazón de la bestia. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos realmente cortos de tiempo, pero quiero avanzar con algunas preguntas. La dinámica de las preguntas está habilitada. Quiero ya acercar algunas de las consultas para nuestros panelistas en este caso. Algunas de las preguntas que llegaron, y quiero que vayamos en torno a estas que veníamos planteando, ¿no? Sobre la responsabilidad social que tienen los periodistas, qué es lo que sucede con las empresas de los medios, porque ahí hay un gris medio raro, ¿no? Los periodistas comprometidos con las causas de derechos humanos y con las infancias y las adolescencias, y los empresarios mediáticos que buscan el rédito porque son empresarios, ¿no? Más allá de eso. Acá hay una pregunta que quisiera que puedan responder el panel. Dice: el periodismo muchas veces no todos opinan sobre los delitos, no solo ignoran. Esto también no es revictimizar. Debería haber una regulación del tema. Y acá donde volvemos a ver el tema de la libertad de expresión, ¿no? ¿Cuáles son los límites de la libertad de expresión o hasta dónde? ¿Y quién en todo caso es el responsable de marcar esos límites? ¿No? Porque dentro de los periodistas parece que hablar de libertad de expresión es una bandera que no se toca. Esa bandera no la entregamos y no se toca. Pero últimamente han habido ciertos debates muy interesantes con respecto a esta cuestión, en donde entre nosotros, entre colegas, nos empezamos a preguntar: che, ¿tenemos posibilidad de decir lo que queramos, de verdad? ¿O podríamos poner cierto margen? No sé quién quiere avanzar en esto. Me parece que esto tiene que ver con una cuestión ética, y ahí también entramos en otro debate y podríamos seguir preguntándonos un montón de cosas acerca de la libertad de expresión y sobre cuánto debatimos entre nosotras y entre nosotros y entre nosotres, colegas o no, cuánto debatimos sobre el tema. Y en lo personal yo creo que el límite te lo da tu moral, sin caer en la moralina ni en la doble moral, y la ética por sobre todas las cosas, porque las herramientas las tenemos. Los manuales de ética periodística están, en este caso UNICEF, tenemos una gran herramienta allí, la Defensoría del Público. Herramientas hay muchísimas. El Ente Nacional de Comunicación, yo entiendo que debería de hacerlo, de regular justamente cómo se comunican estas situaciones. Sin embargo, también
a partir de estas capacitaciones que se han dado, surge que el ENACOM muchas veces queda atado de manos ante esta bandera que se mal usa y es la libertad de expresión. Así que nos vemos bastante limitados en este sentido cuando de ética se trata, de ética periodística sobre todo. Así que es sobre todo apelar a la responsabilidad de cada una y de cada uno. No creo que haya tanto más para hablar sobre el tema, por ahí puedes hablar. Sí, quiero sumar también que más allá del rol de los comunicadores, de las comunicadoras, con lo que comunican, también está el rol de la ética en el espectador de lo que consume. Y ahí entramos todos y todas las presentes en el espacio y que consumimos medios de comunicación. Porque, como bien hablaba Lorena hoy, esos clics que cada uno damos en cada una de las noticias, si nosotros elegimos consumir las noticias donde se revictimiza, donde hace un culto al morbo, donde se espectaculariza una información aberrante, nosotros estamos contribuyendo a que los medios de comunicación, que en su gran mayoría son empresas que necesitan generar dinero, entonces van a ir por aquella nota que vende más. Entonces, si nosotros como espectadores y espectadoras consumimos este tipo de notas, también contribuimos. Si nosotros a la hora de dejar un comentario en una nota no denunciamos una nota que está mal escrita o que viola los derechos humanos de las víctimas, también contribuimos a que se sigan generando este tipo de notas. Todos desde el lugar que nos toca, que nos interpela, podemos contribuir, creo. Sí. Como citaste el ENACOM, por ejemplo, que es uno de los organismos del Estado, quisiera señalar esto solamente. Los actos de violencia mediática más feroces que vemos a diario o que oímos a diario son actos de violencia mediática que tienen pauta oficial del Estado Nacional. Pauta del Gobierno Nacional. Voy a dar ejemplos concretos para que quede clarísimo. Viviana Canosa y Valencia Copara. Lo primero que podemos hacer es discutir la asignación de pauta oficial cada día más. Porque de lo contrario vamos a estar siempre, sino girando alrededor de o pensando que la revolución es un círculo vicioso del que no podemos escapar. Esto. Una siguiente pregunta. Realmente, la verdad ahora que son montones, estamos muy escasos de tiempo, pero quiero, y apelando a su poder de síntesis, frase nunca dicha en un congreso, una siguiente pregunta dice: ¿cómo visibilizar los medios de comunicación sin revictimizar? Y apelo a su poder de síntesis, de su experiencia, porque yo entiendo que es sumamente necesario de que estos temas estén en los medios de comunicación. Yo quiero contar una pequeña infidencia respecto de esta mesa. Cuando empiezo a consultar con colegas recomendaciones sobre colegas, sobre periodistas que hablen al respecto de la cuestión de los abusos sexuales infantiles, siempre caían números de psicólogos, de abogados, de abogadas, de especialistas en la materia, pero no de periodistas. Entonces, me parece muy importante que desde el periodismo vamos a avanzar con esto, porque es necesario contarlo, es necesario que se vea, que se sepa cómo lo hacemos de la manera correcta. Bien. Avance. Franco me pasa la posta. Yo creo que qué mal esto, yo creo, pero lo siento así y lo trabajo así. La escucha activa es súper importante. Como en cualquier hecho de violencia, la escucha activa es lo más importante que tiene que haber. Y cuando ella dice que hay que ser conscientes y que también tenemos que ser lectores, consumidores activos, participativos, también tenemos que elegir con quién hablar y a quién confiarle algo tan íntimo como un hecho de estas características.
Muchas veces las notas, la información no sale rápidamente, ni en 2 días, ni de un día para el otro. A veces se apela o se busca una inmediatez que en lo personal no lo sé trabajar de esta manera porque, insisto con esto, a veces hay que preguntar una vez, otra vez, comunicarse de nuevo, casi como el trabajo que hace un psicólogo muchas veces. Pero es la forma de trabajarlo y es la forma de poder hablar acerca de estos hechos. Y hay algo que no mencioné tampoco que tenemos en Tierra del Fuego, y apelando a lo que dice Franco también, es hablar, no se ha hablado nunca en Tierra del Fuego de los abusos sexuales correctivos. Tenemos un solo caso en Tierra del Fuego, y que es el caso de Nicolás Cristal, con cuya mamá estoy en contacto hace mucho y no logro llegar a escribir algo porque es sumamente delicado. Entonces digo, hay que saber elegir con qué periodista queremos hablar para que ese periodista también nos pueda orientar, si es que es necesario, hacer una denuncia, ampliar una denuncia, dónde recurrir, qué número buscar, con quién hablar, a qué psicólogos recurrir. Es muy importante poder elegir con quién hablar. Entonces ahí también hay algo recíproco para que nosotros podamos trabajar de una manera responsable. Así que me parece que lo puntual es esto, la escucha activa de los periodistas, y que nosotros tengamos ojo para poder elegir con quién hablar y a quién confiarle algo con estas características. Así que me parece que es eso. Sí, y a la hora de evitar la radicalización, que un poco era no hace falta publicar hechos que no contribuyen con la nota, que tienen que hablar, se puede hablar de la situación del delito y no hace falta visibilizar el nombre de la víctima, sobre todo cuando es menor de edad, cuando es un chico, una chica, hablar de su foto, nombrar a la madre. Hay muchos recursos que se pueden utilizar para contar una historia sin necesidad de entrar en detalle del protagonista o la protagonista. Creo que por ahí parte también. Y el periodismo narrativo. Ese es un buen recurso, poder hablar desde el periodismo narrativo también. Sí, yo traté de dar cuenta antes de un desplazamiento producto del trabajo de los feminismos en la Argentina y también de los movimientos de diversidad sexual, que es un desplazamiento positivo en la comunicación, y es el efecto que esto ha ingresado a las agendas. Luego, en el análisis pormenorizado de cómo ingresa a las agendas y de qué zonas de la agenda periodística ocupa, asoman los desastres, porque la lectura sobre violencia sexual nunca es transversal. Bien podría en este momento en nuestro país la violencia sexual contra infancias, contra adolescencias y la violencia sexual en general estar transversalizando todos los temas, porque no tengo ni una sola duda respecto de la interdependencia de un aspecto y el otro. Y en los grandes medios lo que ocurre, como dije también, pero me gustaría subrayarlo, es que termina confinado al lenguaje de comisaría o a periodistas que en su mayoría, dicho sea de paso, son hombres especializados en policiales. Como si tener el contacto de un fiscal o conocer a los comisarios alcanzara y sobrase para poder dar cuenta de este tipo de episodios. Y no solamente no alcanza, ni mucho menos, sino que por supuesto contribuye a todo esto que aquí desde muy temprano y mañana también se está denunciando. Hay que elegir en la medida de lo posible con quién hablar. Se puede elegir a veces, muchas veces, con quién hablar y cómo hablar. Eso es, diría yo, cada día más importante. Lucía, Franco, Lorena, muchísimas gracias. De esta manera entonces, y mientras se toma la foto protocolar, damos por cerrado este eje número 3, medios de comunicación, el discurso de los medios de comunicación
ante abusos sexuales en infancias y adolescencias, con su moderador Pablo Rifo Torres, periodista, asesor en comunicación política e integrante del Foro de Periodismo Argentino.